Bueno, espero que hayáis disfrutado del café y habéis hecho un poquito de networking, y mientras ya va terminando de entrar toda la gente al Teatro Principal de Burgos, vamos a dar comienzo a la primera mesa redonda del Congreso, que pretende resaltar la contribución del mundo hispanoamericano a la comunidad internacional de redes sociales. La mesa redonda está moderada por José Luis Orihuela, presidente del jurado de los premios iRedes, profesor de la Universidad de Navarra, conferenciante y autor de ecuadernos.com, que seguro que muchos conocéis, donde estudia el impacto de la innovación tecnológica sobre los medios y los modos de comunicación. En la mesa redonda está acompañado por Eduardo Arriaga, empezamos por este lado, profesor... Eduardo Arriaga, profesor de la Universidad Católica de Chile, Raúl Briongos, director de Diario de Burgos, Nacho de la Fuente, Community Manager de La Voz de Galicia, Karina Novarese, gerente multimedia del Observador, un periódico de Uruguay, y por último Manuel Erice, subdirector de ABC. Este primer debate se centra en el impacto de las redes sociales en los medios de comunicación. José Luis, cuando quieras. Muchas gracias, buenos días. Los medios de comunicación han sido tradicionalmente, por lo menos hasta la llegada de las redes sociales, la plataforma por excelencia del debate público. Nuestra ágora virtual eran los medios de comunicación, eran también el mecanismo de control del poder. Las redes sociales han diluido esas funciones y esta primera mesa lo que va a intentar hacer es explorar experiencias de un medio local, un medio regional y un medio nacional español, y de dos casos latinoamericanos, uno de Chile y uno de Uruguay, experiencias en las cuales esos medios nos van a contar cómo están gestionando la participación de cabeceras de prensa tradicionales en los entornos que hoy llamamos de redes sociales, cómo se están adaptando, respondiendo los medios a esta sociedad de la conversación. Vamos a hacer intervenciones breves, aproximadamente unos 7 minutos cada uno, y luego vamos a dar pie al debate, con lo cual comenzamos por Eduardo Arriagada, buen amigo y colega de la Universidad Católica de Chile, columnista de prensa, bloguero y tuitero de pro. Bienvenido a Burgos, Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a todos. La verdad es un honor estar aquí. Quiero aprovechar estos minutos para tratar de provocar una conversación que sigamos después en las redes. Me ubican en aboutme/Arriagada, un apellido que lo alargaron en Chile. La crisis de los medios tiene su origen en una progresiva debilidad de la eficacia publicitaria, por saturación de mensajes desde los años 90. A ese mundo, que ya estaba complicado, medial, cayó encima el tsunami digital, y de repente nuestros mejores textos informativos se repartieron gratuitos, convertidos en feeds de letras sin personalidad, con lo que eso sí llegamos a audiencias antes impensadas. La capacidad negociadora, el ingenio Jobs, demostró que se podía cobrar por contenidos materiales si es que se entregaba dentro de una experiencia de calidad. Amazon reinventó la lectura aprovechando la tinta electrónica con una propuesta de negocio y una experiencia de lectura similar a la del buen libro. Fue entonces cuando el mismo Jobs, a principios de 2010, dio otra vuelta de tuerca y presentó la tablilla, como dicen allí en el Museo del Libro, ante la sorna de los expertos en estas líderes digitales, que no tenía USB, no mostraba archivos en flash. Lo mejor que dijeron era que era un iPhone con esteroides. Y algunos entusiastas vimos la posibilidad de que lo digital finalmente contara con un aparato apropiado para el tiempo libre, que siempre había sido el mejor pasto de los buenos medios. El éxito de este camino se explica también en la apuesta de algunas empresas por este soporte cuando todavía no había ni un solo iPad en las calles. Son los que no se limitaron a poner PDF de sus ediciones, sino que buscaron que revistas y diarios se potenciaran la plataforma, como lo había hecho Amazon con los libros. Estas empresas entendieron que lo mínimo que se debe entregar en una aplicación, una tableta, es la comodidad de la lectura. Algunos miran en menos permitir que se lea bien. No olviden que hasta ahora solo hemos cobrado por periodismo impreso en papel, y seguro que nadie paga por comprar papel. La gracia de los aparatos móviles, táctiles, es que los impersonales feeds digitales de texto encuentren un espacio capaz de entregar la experiencia que un día McLuhan describió diciendo: la gente realmente no lee diarios, se mete en ellos como en un baño de agua caliente.
No tendremos nuevos lectores si los hacemos leer nuestras historias moviendo cientos de veces los dedos, achicando y agrandando texto. Nadie lee cómodo a través de una lupa sin aumento. Las tabletas recuperan la posibilidad de distribuir textos paginados, bien diagramados, presentados para el lector común a un costo muchísimo menor que el impreso. Aunque no solucionan problemas periodísticos, creo que muestran un camino donde podemos entregar buenas historias y publicidad envolvente, atractiva, y no es poco. Pero eso parece no tener nada que ver con las redes. En realidad creo que estos aparatos táctiles móviles se universalizarán, será algo que universalizará lo digital por la necesidad de la gente cada vez más envolvente y atractivas redes. Revolución, la verdadera oportunidad de los medios que está frente a nuestras narices es la universalización de las redes a la que se refiere este encuentro. Las redes superan el paradigma de Gutenberg, la idea de reproducir un mismo mensaje para que algún medio lo reparta de 1 a miles, que premió hasta el mundo del Internet HTML. Ese mundo se enriquece en un contexto donde espectadores se contactan entre ellos mediante conversación pública sobre nuestros contenidos. Lo atractivo es que cuando con ingresos menores enfrentamos un mercado donde lo único que no se abarata es la capacidad de conseguir la atención de la audiencia, comenzamos a tener a la gente conversando sobre nuestras noticias masivamente y en forma publicada. El engagement de los lectores no solo mejora nuestros contenidos por la inteligencia colectiva, lo más potente de la participación es que los hace más cercanos y sobre todo potencia su distribución. En las redes la gracia no está en que nuestro mensaje sea leído por los que nos siguen. La magia pasa por que nos lean los que siguen a los que nos siguen. Es decir, todos se juegan a conseguir que cada lector haga algo respecto a nuestro mensaje. Digan que le gusta, lo retuiteen, lo comenten. Evidentemente también es relevante para un modelo de negocio en crisis que este contenido participativo de la gente no tiene más costo para nuestras empresas que el tener una buena plataforma. Tengan presente lo que dijo aquí mismo en España Arianna Huffington: la participación, ella dijo self-expression, es la nueva forma de entretenimiento. La gente participa porque le gusta hacerlo. Pero como lo sabemos, los países que hemos atravesado crisis económica no existen los almuerzos gratis. Alguien debe pagar esta nueva entretención de la participación. La evidencia muestra que la moneda de cambio de este mundo es una mucho más baja intimidad. En estos meses está quedando claro otro fenómeno que no nos debe dejar indiferentes, es lo que Elie Pariset llamó the filter bubble. La transparencia termina condicionando nuestra experiencia en Internet. Si no decimos a la gente, no le decimos a la red detalles de cómo somos, ella no nos entrega una experiencia completa. La suma de consultas, búsquedas, conversaciones alimentan el algoritmo, garantizan nuestra mejor experiencia. Pero esto tiene una trampa. Las redes, sin avisarnos, nos tienden a entregar cada vez un mundo más complaciente con nuestra idea, nuestros valores. En lo que viene, los medios tienen que asumirse también como matizadores de la creciente personalización robotizada de los espacios sociales. Creo que los periodistas tienen que volver a atender sus tradiciones y hacerle menos caso a los expertos del People Meter, del rating, como también los gurús del SEO, Trending Topics. Como decía un gran director de diario, no debemos temer devolver el genio de la gratuidad en la lámpara y tirarla al desierto como foco de nuestro trabajo. Para hacer un buen diario nos basta convocar o revista a los miembros de nuestra comunidad que les gusta leer una buena historia. En ese sentido valoro las tan criticadas palabras de Soledad Gallego, al menos como advertencia a aquellos que terminan haciendo medios que más que soporte de historias parecen cacharros para gamers. No olvidemos que no competimos con los medios que hacen, no solo competimos con medios que hacen un buen periodismo o un periodismo mejor que el nuestro. Seth Godin dice que la mayor amenaza viene de los medios que hacen solo un producto suficientemente bueno para la mayor parte de nuestros lectores. Lo que viene es apostar por el mismo oficio periodista con mejores herramientas que permite que los lectores conversen entre ellos sobre nuestro trabajo. Una conversación que por hacerse en forma pública la podemos sumar a este trabajo. Estoy optimista porque las redes sociales y las nuevas tabletas pueden potenciar la experiencia de nuestros lectores. Es un entorno de distribución de contenido más barato, por lo que podemos volver a cobrar algo en torno a unos centavos, que es lo que costaron en su origen los mejores diarios de papel. Muchas gracias.
Muchas gracias, Eduardo. Respóndeme en un tuit. ¿Las tabletas pueden ser la salvación económica de la prensa impresa, de los diarios y de las revistas? En un tuit. No, yo creo que él es la parte. Así, vamos a tener 300 millones de tabletas en 5 años, se dice, y una parte importante va a estar repartida acá. $10 va a costar un Kindle, o $5 según cálculo. Entonces, yo creo que va a haber un momento en que yo sé de diarios gratuitos que están planeando darle una tabletita a cada persona. Bien, más que un tuit fue un Tumblr, pero muy bien. Tumblr. Raúl Briongos, director del Diario de Burgos, no te voy a dar la bienvenida a tu ciudad, pero sí agradecer el apoyo del Diario de Burgos a iRedes y que nos cuentes un poco vuestra experiencia. Muchas gracias, Luis. Buenos días a todos. Y antes de nada quería decir que estoy un poco abrumado, porque claro, estoy delante de responsables de 2 medios muchísimo más potentes que Diario de Burgos en la red, ¿no? Nosotros somos poca gente, no tenemos un equipo destinado únicamente a la web ni a redes sociales, no tenemos siquiera un community manager al uso, no tenemos casi ni una estrategia definida al respecto. Pero bueno, tenemos otras cosas que son 121 años de historia, lo que al menos presupone una capacidad de adaptación al medio notable. Diario de Burgos se dedica principalmente a contar historias, que es lo que nos ha distinguido a los periódicos desde siempre, y lo que sí que hemos visto es que es muy positivo para ello incorporar las redes sociales al quehacer diario. En un primer momento, la verdad es que Diario de Burgos asomó a las redes sociales porque los demás lo hacían. Es decir, al final todo el mundo estaba en Facebook, si no estabas allí te perdías algo, y nos acercamos también como el que intenta vigilar al enemigo, ¿no? Nuestro negocio era el papel, y nosotros todo lo que significa comunicación comunicación digital lo vemos con una cierta distancia. Los comienzos también fueron un poco frustrantes, conseguíamos tener muchos amigos, conseguíamos que mucha gente nos siguiera en aquellos temas que abanderábamos, pero no sabíamos muy bien qué hacer con ellos, ¿no? Había más flujo en la web y es positivo. Se podía también calibrar el interés que tenían las noticias o las historias que nosotros publicábamos, pero nos faltaba algo. Yo creo que la auténtica revolución en el modo de hacer periodismo en Diario de Burgos vino con Twitter. En términos generales, el modo de elaborar un periódico hoy en día es muy similar a cómo se hacía en el siglo XIX. Se cuentan unas historias, aunque el soporte ha cambiado, los medios tecnológicos han facilitado todos los procesos, en realidad tiene muchas similitudes con hace un siglo. Entonces, ¿cómo puedes incorporar el nuevo modo que tiene la gente de tu entorno de relacionarse? En este caso con Twitter, ¿no? Tuvimos que vencer muchas reticencias. La primera, la del propio director, que no veía nada claro el tema. Pero bueno, yo creo que al final, hoy en día, Twitter, al menos para Diario de Burgos, se ha convertido en una fuente de información insustituible. Es como si cada una de las personas a las que sigue Diario de Burgos fuera un corresponsal suyo. Gracias a gente que supongo que hoy estará aquí, en la redacción de Diario de Burgos nos hemos enterado que ha habido determinado atropello, que algo raro pasaba porque había mucha policía en tal sitio de la ciudad, que las paradas del bulevar eran idénticas a otras que había en Armenia, por ejemplo, temas todos ellos que han sido portadas del periódico, o simplemente que había unos documentos confidenciales tirados en un contenedor. Obviamente, toda esa información que nos llega a través de Twitter tenemos que verificarla, contrastarla, contextualizarla, pero si no llega a ser por Twitter y por ese flujo de información que en un ámbito tan reducido como es el ámbito local de Burgos se produce, no nos hubiéramos enterado y no hubiera salido a la luz más allá de lo que pueda pasar en Twitter, ¿no? Si para cualquier medio de comunicación la información es lo básico, para un medio de comunicación local, saber lo que está pasando a tu alrededor al instante, yo creo que no tiene precio.
Y ahí, por eso Twitter en muchas ocasiones ha cambiado la forma de acercarnos nosotros a la información. Hay muchas formas de acercarse a la información, desde fuentes oficiales, por la propia investigación de los periodistas. Ahora Twitter es una fuente más de información para el periódico. Pero yo creo que también se produce un elemento añadido en Twitter. Los periodistas, yo creo que sí, hasta hace muy poco tiempo, éramos como personas raras que hablábamos en un púlpito y los demás escuchaban y no había más. Alguna vez nos mandaba una carta al director y se despachaba a gusto contra nosotros. El más osado nos llamaba por teléfono y nos decía que ese artículo había sido especialmente inexacto. Ahora mismo la interacción del periodista con sus lectores es inmediata. Cualquier persona que lee un artículo que no le gusta, en cuya opinión está en contra, que tiene un dato inexacto, que las fuentes no son las adecuadas, se lo hace saber al periodista al segundo, tanto a través de su propia cuenta personal o a través simplemente de la cuenta del diario. Y esto es muy positivo, porque los periodistas de periódicos, ¿no? El negocio tradicional, siempre hablábamos de los lectores como un ente que existía ahí y que hacíamos todo por ellos, pero sin contar con ellos. Ahora sabemos ya lo que los lectores nos demandan, sabemos lo que nos piden, lo que quieren de nosotros y es lo que tenemos que dar. A la vez, esta réplica instantánea de los lectores al periodista está mejorando el producto, porque si el propio periodista sabe que le pueden sacar los colores, va a tener muchísimo más cuidado en ser más riguroso en aquello que escribe. No es como antes, que lo ponías en el papel y ahí se quedaba y no había forma. También es muy importante distinguir entre aquellos que hacen una réplica al artículo de manera honesta y siguiendo sus propios criterios y aquellos que intentan arrimar el aspo a su sardina, que también los hay. Es otra labor del periodista, pero bueno, esa siempre la ha tenido el saber distinguir los intereses de cada uno, ¿no? Y yo creo que repito, que esta réplica o esta interacción constante está mejorando la calidad de los periódicos y que va a obligar a mejorarlos más aún en el futuro, sobre todo cuando la competencia sea aún más extensa. También ha cambiado la forma en que la redacción del propio periódico mira a Twitter. Mirado fríamente, Twitter es la antítesis de un periódico. Un periódico es una información reposada, analizada, valorada y que se elabora 24 horas antes de que salga a la luz. Twitter es la inmediatez, Twitter es el chispazo, Twitter es todo lo contrario al periódico. Esto tiene dos elementos. Por un lado, el periódico, cualquier patinazo en un periódico es mortal. Es decir, la gente tiene que saber que lo que sale en el periódico es la verdad, o al menos es la verdad en el momento en el que está escrito. Los hechos cambian y es posible que un titular no se ajuste a la realidad por los cambios que se han producido entre que se elabora y que sale a luz, pero en síntesis lo que tiene el periódico es la credibilidad. Twitter, en cambio, puede ser proclive a intentar adelantarte una noticia y caer en el error de equivocarte, ¿no? Es decir, es posible que el interés por ser el primero en dar una noticia nos lleve al error. En cualquier otro usuario de Twitter eso tiene un riesgo evidente, pero en un periódico acaba con la credibilidad de 121 años en un solo tuit. Entonces, por eso la forma en la que los periodistas tienen que enfrentarse a Twitter es, por un lado, tener en cuenta la inmediatez, pero por otro lado, tener en cuenta los valores que para el periódico siempre han sido, que es rigurosidad y veracidad.
Y bueno, simplemente para terminar, muchas veces se suscita el debate de si los periodistas tienen que estar en redes sociales, no tienen que estar en redes sociales. Y yo creo que al final, si un periodista no está donde está la gente, yo creo que no tiene ni idea de lo que es su oficio. Muchas gracias. Raúl, además del uso de Twitter como sistema de alerta temprana y fuente de información para conocer más de cerca la ciudad, de la voz de los propios ciudadanos, tú eres un director que tuitea. Cuéntanos en un tuit tu experiencia generando contenido para Twitter. Yo soy un tuitero advenedizo, es decir, que yo hace un año, cuando estaba en Redes 1, yo despotricaba de Twitter, es decir, que yo eso también lo reconozco, ¿no? Pero bueno, en cuanto he comprendido y como San Pablo me he caído del caballo, pues he comprendido las enormes posibilidades que para un periódico tiene Twitter, ¿no? Yo creo que es hoy por hoy es una de las mejores herramientas que tiene un periódico para hacer su producto diario. Bueno, bienvenido a este converso y a todos los conversos más que quieran sumarse. Nacho de la Fuente, con perdón de Fundeu, Community Manager de la Corporación La Voz de Galicia. Esto es prensa, es radio y es televisión. Una de las primeras figuras que me parece que se crea en España para gestionar de manera conjunta las distintas plataformas mediáticas de una gran cabecera como La Voz de Galicia. Cuéntanos tu experiencia y bienvenido. Bueno, pues en primer lugar agradecer a la organización de iRedes y en concreto a ti por haberme invitado a esta mesa redonda, que yo creo que es un lujo estar hoy aquí, ¿no? Bueno, yo aprovecho mi intervención para presentaros un sencillo gráfico que veremos a continuación ahí detrás, que agrupa todas las cuentas de Twitter, Facebook y Google Plus de La Voz de Galicia, de nuestra cadena de emisoras Radio Voz y de nuestra cadena de televisión V Televisión, ¿no? Como decía ahora el profesor Orihuela, yo desde hace poco más de un año trabajo de Community Manager de la Corporación Voz de Galicia. Y mi objetivo principal es consolidar una red de redes dentro de todo el ecosistema de contenidos en tiempo real que tenemos en la Corporación Voz, ¿no? Establecer en el fondo una gran conversación entre nuestros más de 120.000 seguidores en estos momentos, ¿no? En el fondo es una apuesta por la interactividad constante y los contenidos compartidos. Yo creo que no solo es volcar noticias, hay que generar debate y hay que generar discusiones constructivas, por supuesto, pero sobre todo que la gente, lo que decía antes Raúl, llegar a esas audiencias que no vienen a nosotros, vamos hacia donde están ellos y ahí volcamos contenidos, pero no solo para generar visitas, sino para generar conversación, ¿no? La Voz de Galicia es uno de los periódicos posiblemente más complejos de hacer de toda Europa, ¿no? Posiblemente también del mundo. Tiene 13 ediciones diarias y se editan cada día unas 400 páginas. Ofrece una información a la carta con portadas, contenidos, servicios y publicidades diferenciadas en cada edición. Es una amplia oferta de información hiperlocal que yo en el fondo, la estructura de La Voz de papel, la estructura informativa, quiero trasladarla, la estamos trasladando ya también a las redes sociales, ¿no? Y bueno, no sé si han puesto ya el gráfico, ahí está. Bueno, os cuento que en Twitter tenemos 25 cuentas activadas ahora mismo en Twitter, que incluyen las de secciones y las de ediciones. Ahí las podéis ver, ¿no? Cada una de estas, digamos, circulitos accedes ahí a la cuenta, ¿no? Esa es la general de La Voz de Galicia. Un dato importante, hace un año, cuando yo estuve aquí en redes, solo 10 personas de La Voz de Galicia, de la corporación, estábamos en Twitter. Ahora hay más de 100 periodistas con cuenta propia, ya manejando Twitter. Eso supone un tercio de la plantilla y lo que más me enorgullece, que no es una cosa que yo le haya provocado, es que ellos mismos se han dado cuenta. Los periodistas estamos siempre en proceso de renovación constante y ellos se han dado cuenta de que tienen que estar en Twitter. Yo he abierto algunas cuentas a algunos compañeros, pero la inmensa mayoría la han abierto por su cuenta y son cada uno community manager de sí mismo. Su pieza periodística, si ellos la promocionan, es lo ideal. En Facebook, aquí también lo tenemos, Facebook, tenemos 14 cuentas correspondientes a ediciones, Radio Voz, V Televisión y los proyectos de Voz Natura y Prensa Escuela. Y ya en Google Plus tenemos 2 cuentas de Voz Televisión y de La Voz de Galicia. Gracias a toda esta estructura, este año hemos multiplicado las ventanas de acceso a todos los contenidos que ofrece la Corporación Voz, ¿no? Apostamos por la instantaneidad
por ser de los primeros en dar cada información, pero por algo muy importante, bajo la obligatoriedad de contrastarla, de aplicar la disciplina de la verificación. Os cuento un ejemplo muy reciente, bueno, de hace un par de meses, cuando murió Manuel Fraga. La noticia estaba circulando en Twitter, todos nos enteramos por Twitter en primer lugar, está claro. Y mucha gente comentaba, la Voz no lo está poniendo, ¿qué les pasa a La Voz que no se enteran, ¿no? La Voz ya lo sabía, La Voz estaba llamando por teléfono, estaba confirmando la información, estaba llamando a la familia de Fraga justo para confirmar esa información. Un periódico de la talla de La Voz no puede salir con semejante noticia de alcance sin haberla confirmado. Y se hicieron 3 llamadas diferentes. Durante 15 minutos, incluso hubo tweets que ponían, bueno, si La Voz no dice que ha muerto, yo todavía no me lo creo, ¿no? Entonces, la instantaneidad está bien, pero siempre contrastando y confirmando lo que vas a poner, ¿no? Y bueno, afortunadamente los datos nos acompañan. En solo 15 meses la audiencia de La Voz en Twitter se ha multiplicado por 16 y en Facebook se ha multiplicado por 3. En el tímido arranque de Google+, que nadie sabe exactamente lo que va a pasar con Google+, pues estuvimos 3 meses de líderes y ahora mismo estamos en el segundo lugar por detrás del país, ¿no? A muy pocos lectores del país. Pero bueno, repito, Google+ es la gran incógnita y nadie sabe exactamente lo que va a pasar ahí, ¿no? Y en todo este mare magnum de contenidos y actualización constante, esto es importante. Podemos decir que sí conversamos con nuestros lectores y les respondemos, ¿no? Yo en muchos foros veo que los medios tienen que hablar con los lectores, con sus seguidores, tienen que responderles. Yo sí que lo hago. Yo trabajando desde las cuentas generales de la Corporación Voz, yo en la medida de lo que puedo, el día tiene 24 horas evidentemente, y a veces desearías que tuviese 28. Entonces sí que respondo, ¿no? Os pongo un ejemplo que una vez en Facebook yo colé una noticia, digamos, propia del mundo del corazón, de la farándula, creo que era de Kiko Rivera, no sé lo que era, no me acuerdo. Y para sorpresa mía, pero sorpresa agradable, al colocar la noticia, al colgarla, empezaron a surgir comentarios de rechazo hacia esa noticia, ¿no? No es serio que un periódico ponga esto, no hay lugar para esto, ¿no? Entonces se me ocurrió en tiempo real, en el momento, digo, bueno, pues vamos a hacer una encuesta, vamos a preguntar a la gente si realmente quiere noticias del corazón en Facebook de La Voz, ¿no? En 2 horas contestaron unas 400 personas y el 80% dijeron que no quieren ese tipo de informaciones. Entonces, desde ese momento y bajo mi responsabilidad, yo decidí que desde ese momento no se ponen noticias del corazón en el Facebook de La Voz. Son noticias que por sí solas ya generan tráfico. Entonces, no es necesario ampliarlas, ¿no? Amplificarlas. También podemos decir que sí escuchamos a los lectores y corregimos informaciones y titulares, sin cortarnos. O sea, a mí alguien me manda un tuit avisándome, está mal la fecha de la Constitución de Cádiz, que nos pasó el otro día, en el segundo párrafo de una información estaba mal la fecha. No pasa nada, se corrige y se cambia. Creo firmemente que la rectificación no es un derecho, la rectificación es una obligación que dignifica al medio. Y cuanto antes se haga, es mucho mejor. No debemos tener miedo a rectificar, sino todo lo contrario. Y bueno, y concluyo ya con un par de reflexiones. Pablo Mancini dijo aquí hace un año, en este mismo escenario de redes, que Twitter es el subtítulo de la realidad. Estoy completamente de acuerdo con su acertada frase, porque como ya apuntó varias veces Orihuela en diferentes foros, Twitter se ha convertido en el sistema nervioso de nuestra sociedad. De eso no hay duda. El tiempo real, o sea, la información en tiempo real se mueve en primer lugar en Twitter. Pero bueno, vamos a ver si este año, entre todos, en iRedes 2012, hablamos menos de contenedores y más de contenidos, los auténticos motores del buen periodismo, el periodismo con mayúsculas. Tenemos que trabajar más en informaciones propias y relevantes, que nos diferencien del resto, en informaciones que solo tengamos nosotros, informaciones por las que la gente esté dispuesta a pagar. Si queremos más fidelidad, tenemos que ofrecer más calidad y menos banalidad. En mi opinión, ese es el único camino. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Esta semana, a través de Twitter, recabaste la impresión de los gallegos en México ante el terremoto o temblor. Me gustaría que nos contaras brevemente esa experiencia. Esta experiencia es curiosa. Resulta que el trabajador más antiguo de La Voz ahora mismo, con más antigüedad, es tuitero ya. Una persona que está al borde de la jubilación. Este hombre era, digamos, analógico al 100% hace 6 meses, ¿no? Ahora ya le ha encantado Twitter. Empezó el terremoto en México y me comentó, oye Nacho, tengo un amigo en México
que me dice que nos puede mandar alguna foto o alguna historia. Entonces empecé a pensar, a darle vueltas. ¿Por qué no lo retuiteas? Y yo, no vamos a retuitear a uno, vamos a mover la historia, vamos a crear un hashtag. Puse La Voz en México y puse gallegos de México, por favor, tuitead lo que estáis viviendo en tiempo real con el terremoto. Bueno, empezaron a surgir tweets y de gente de todo tipo de gente en México. Y bueno, creo que ha sido una experiencia muy breve, no tuvo mucha intensidad, pero he tomado nota para futuros eventos. No sé si está Gabriela Huarquentin de México. ¿Terremoto o temblor? Fue terremoto. Un terremoto, confirmado, desde México. Karina Novarese, al igual que Eduardo en Chile, es una gran evangelizadora en Uruguay de las redes sociales y de la comunicación multimedia en general. Es directora o gerente de multimedia del Observador y profesora en la Universidad de Montevideo, ¿no? Exacto. Y hace un trabajo de cátedra muy interesante también con los propios estudiantes, bueno, con simulaciones que acaban siendo proyectos reales a veces en el propio medio, ¿no? Bienvenida, Karina. No, muchísimas gracias por la invitación y la verdad los felicito porque tienen una ciudad preciosísima que ayer tuve la oportunidad de conocer por un rato y que espero seguir recorriendo. Escuchaba aquí al director del diario compararse con los otros medios, entonces yo no me puedo ni comparar, vengo del país más pequeño de Sudamérica y bueno, casi que somos 3,5 millones y bajando, pero creo que la experiencia en redes puede ser reproducible más allá de la cantidad de gente. Nosotros somos un periódico pequeño, somos el segundo periódico en Uruguay, con 20 años de trayectoria en el papel y 12 a nivel online. Y aún así, cuando yo comencé a trabajar, hará 1 año y medio, y cuando empezamos a pensar en todos los cambios, aún así en ese momento las redes sociales eran casi inexistentes para el observador. Entonces me pareció que tal vez podía ser interesante contarles un poco esto casi como un caso de estudio. ¿Qué pasó en poco menos de 1 año? Nosotros en mayo del 2010 empezamos a hacer una cantidad de cambios, a intentarlos, a veces lo hemos logrado, a veces hemos dado marcha atrás. Y fuimos aprendiendo algunas cosas que quería compartir con ustedes. Cuando estaba pensando un poco en qué contarles, decía, pero todo esto es de sentido común. Y de hecho sí es de sentido común, pero es lo que menos encuentro generalmente cuando intento enseñar o hablar de redes sociales. Porque cuando hablamos de redes es sentido común, es puro sentido común. Lo que pasa es que muchas veces lo dejamos de lado. Bueno, les contaba, cuando empezamos a trabajar con un proyecto un poco más estratégico y específico, existían una cuenta de Twitter y una cuenta de Facebook, casi que abandonadas, con, no sé, 1.000 seguidores. En este año creo que multiplicamos por 20 la de Twitter y por 13, 14 o 15 la de Facebook. Igual siempre estamos hablando de número de Uruguay, o sea, 20.000, pero no importa. Pero lo importante es que en el camino nos dimos cuenta que más allá de lo cuantificable nos importa mucho lo cualitativo. Y ese fue uno de los principales aprendizajes que hicimos. ¿Qué pasó desde mayo? Bueno, nos pusimos a trabajar con un plan con objetivos claros, también muy sencillos que queríamos alcanzar. Nos dimos cuenta pronto, luego de habernos equivocado, que todos los periodistas de nuestra redacción tienen que estar atentos a la conversación. Al principio, ¿qué hicimos? Formé un pequeño grupo, supongo que por afinidad, entre los periodistas más jóvenes, recién egresados, muy tecnológicos, muy acostumbrados a utilizar redes. Eran ellos y yo, que no soy nada de eso que son ellos, salvo tecnológica, y éramos algo así como los community managers que empezamos a manejar las cuentas. Pero pronto nos dimos cuenta que el resto de la redacción se estaba quedando afuera y eso era muy negativo. Primero porque no se enteraban de lo que se estaba hablando, segundo porque no se enteraban de las críticas que nos estaban haciendo y de los aportes que nos estaban haciendo, y además porque queríamos que ellos se convirtieran también en reproductores de nuestros contenidos. Así que bueno, en realidad ese fue el primer error. A mí creo que todo este proceso fue de trial error y por eso me gusta mucho hablar de esa filosofía del constante beta,
porque no es que seamos beta ni mucho menos, pero creo que el beta te da la patente para equivocarte sin grandes riesgos estoy hablando. No estoy hablando de las equivocaciones que mencionabas tú, por ejemplo, pero sí para equivocarte y dar marcha atrás y volver a empezar a repartir las cartas nuevamente. Y en el tema de las redes sociales, la verdad que nada está 100% confirmado. Es cierto, tenemos algunos números, tenemos algunas investigaciones, pero al final hay que tirarse al agua y hay que probar. Y es lo que más o menos hemos hecho, a veces muy bien y a veces no tanto. Así que lo que hicimos fue un trabajo de evangelización, como tú decías, y empezamos a hacer cursos dentro de la redacción para nuestros periodistas, desde el director, que fue, y creo que fue un muy buen apoyo, desde los jefes de redacción hasta el periodista más joven. Y en esos cursos, que algunos eran súper básicos, otros un poco más avanzados, empezándoles a enseñar a monitorear y a contestar, y bueno, nuestro estilo editorial también, que debe respetarse en las redes sociales. En ese curso yo personalmente me llevé muchas sorpresas. Por ejemplo, uno de nuestros periodistas más veteranos, en experiencia, no que no me escuche, en experiencia 9 años, que cubre los temas de agro. En Uruguay son muy importantes, obviamente, porque somos exportadores de productos agropecuarios. Para mí fue una de las sorpresas. Yo pensé que nunca se iba a enganchar con Twitter y además pensé que el tema del agro no era el más interesante para Twitter. Sin embargo, hoy estoy viendo todas las mañanas gente que se prende a retuitear. Él es un gran tuiteador de todos estos temas. Y en el otro extremo me llevé también sorpresas con los más jóvenes. Los más jóvenes salen de las universidades con muchísima experiencia en estos temas, pero también es cierto que saben utilizar las redes desde un punto de vista personal y no necesariamente profesional. Y ahí hay una cantidad de riesgos. Entonces sí saben cómo hablar con sus amigos sobre la última fiesta o la última borrachera o, bueno, todas las cosas que se hablan entre amigos, pero no saben tal vez cómo ponerse al hombro la responsabilidad de tuitear o poner en Facebook noticias de un medio de comunicación que tiene un prestigio que tiene que cuidar. Así que bueno, eso fue lo primero que nos llamó muchísimo la atención. Y a partir de ahí empezamos a armar turnos, digamos. Todos somos de alguna manera community managers. Primero, ahora todavía lo estamos haciendo con el núcleo duro del digital. Más o menos nos toca un turno que dura toda la semana. Y no estamos abocados solamente a reproducir y a monitorear y a contestar en redes sociales, sino que seguimos haciendo noticias y seguimos buscando datos. Y eso nos ha dado muchísima práctica. Y lo hacemos todos, lo hago yo, lo hacen los jefes. Y ahora en una segunda etapa, que creo que empezará el mes que viene, todo el resto de los antiguamente llamados periodistas de papel, y que ahora son periodistas de todo, van a empezar también en este grupo. Algunas cosas que hemos ido descubriendo en el camino. El público que nos sigue en Twitter y en Facebook es bastante diferente al que nos lee todos los días online y en papel. Por ejemplo, mucho más joven. Gente que probablemente no entraba nunca a elobservador.com.uy, está ingresando ahora a través de las redes sociales. Empezamos a compartir estos datos con los periodistas, porque también a veces yo personalmente tengo la sensación de que algunos periodistas no entienden por qué tanto esfuerzo para algo que cuánto paga. Entonces, hace un mes hicimos una reunión con todos ellos y empezamos a mostrarles esas fuentes. Y la verdad que Facebook y Twitter en particular se han convertido en fuentes de referencia importantísimas. No importan aquí los números, pero bueno, estamos hablando de 40% de aumento. O sea que están leyendo tu noticia porque ingresaron a través de alguna de esas redes sociales. Empezamos a comprender también ese fenómeno de la viralidad, que es un término muy cool, pero que nadie entiende demasiado. Y aquí empezamos a verlo en vivo y en directo. Nosotros usamos un sistema de monitoreo que se llama Newsbeat, pero bueno, hay diferentes, y que nos muestran, a diferencia de Google Analytics, que ahora igual lo están mostrando, nos muestran qué noticias están leyendo los lectores. Y a su vez, de dónde están entrando a leer esa noticia. Desde la búsqueda orgánica de Google, desde nuestro home, y nos damos cuenta que están entrando desde Facebook y Twitter, a veces con porcentajes del 30%, 40%. Y lo otro que nos damos cuenta, que antes creo que no teníamos ninguna conciencia, en el digital uno publica y al otro día eso se murió. Esa noticia uno se olvidó. No existe más, se fue de la home. Nos damos cuenta ahora con esto que hay noticias que siguen siendo
importantísimas a lo largo de los días. Ejemplos, por ejemplo, nuestra noticia más leída del año 2010 fue que a Uruguay llegaba un disc-jockey de música electrónica llamado David Guetta. No podíamos creerlo cuando vimos entre las 10 noticias. Y la gente de cultura aplaudía y decía, era nuestra. Bueno, ¿qué pasó allí? No, la verdad que David Guetta no lo conocía nadie, más que un pequeño grupo de fanáticos, que fueron los que se encargaron de difundirlo por redes. Y más allá del valor noticioso, nos dimos cuenta de que los contenidos están en todos lados y que reproducirlos a través de las redes es valiosísimo, no solamente en términos de tráfico. No soy ninguna tonta, me interesa el tráfico, pero sabemos ahora qué está leyendo la gente. Y eso es beneficioso y también muy riesgoso. Sabemos que la gente lee las cosas del corazón, sabemos que si ponemos en nuestra primera plana de la home, lo que nosotros llamamos zona 1, a la señorita de turno con poco a ropa, seguramente marchará fabulosamente bien. Pero también esto nos dice que si la ponemos abajo de todo, bueno, igual alguien lo leerá, aquello del corazón. Riesgos y beneficios. Lo último, algunos aprendizajes que hemos hecho en el camino. Nos hemos dado cuenta de que el camino de la noticia cambió y los periodistas se han dado cuenta de eso y hemos tenido discusiones súper productivas en la redacción con respecto a las noticias, las breaking news en Twitter, sobre todo en Twitter, que es donde aparecen. El año pasado una periodista estaba convencida que tenía una exclusivísima que al otro día no iba a tener nadie y entonces la guardamos para el papel y al otro día la tenían 3 o 4 periódicos, pero ninguno se había animado a largarlo. La semana pasada, antes de volver, salió la noticia, un periodista se enteró que se habían encontrado restos de desaparecidos durante la dictadura militar en Uruguay, que por supuesto es una noticia muy importante en Uruguay. Y nosotros hicimos un proceso que es casi para estudiarlo. Lo largamos por Twitter primero. En realidad lo había largado primero otro medio, pero había citado fuentes no identificadas. Nosotros hemos tomado la decisión que no retuiteamos medios que citan fuentes no identificadas, sí tal vez con fuentes identificadas, estamos retuiteando competencia, no tenemos problema, pero en ese caso lo confirmamos con una fuente con nombre y apellido que era el secretario del presidente. Y largamos la noticia por Twitter sin tener todavía nada en nuestra web, porque no estábamos escribiéndolo. El proceso luego fue largar la alerta, más tarde teníamos una noticia online y pudimos poner el link en las redes. Y bueno, luego siguió la profundización y el otro día salió en análisis y los comentarios y la profundización en el diario. Y creo que eso nos enseñó a todos mucho. Son muy pocas, me animo a decir, las noticias que resisten la presión del online. Así que bueno, después hay algunas otras cosas para contarles. Ayer leí un tuit del periodista R. Picayo en Twitter, José Manuel Rodríguez. Decía, qué importante es tener a cargo del perfil de Twitter de un medio a alguien con criterio, calma y sin el gatillo fácil. Y con lo que estamos haciendo nosotros nos estamos arriesgando muchísimo porque la gente es muy diferente y el gatillo fácil también. Hemos tratado de dar algunos parámetros. Por ahora venimos bien, pero yo soy de las que creen que seguramente una crisis estalle en algún momento. Pero bueno, ahí estamos. Creo que es más beneficioso incluir a todo el mundo que dejarlos afuera. Muchísimas gracias, Karina. Es un gusto, no sé si coinciden, pero es un gusto escucharla, ¿no? Es como una caricia para los oídos, ¿no? Hablo uruguayo. Me gustó mucho lo de el camino de las noticias ha cambiado. Es un tuit maravilloso. No te voy a hacer una pregunta extra porque te has extendido un poco, pero luego seguimos escuchándote. Manuel Erice, subdirector de ABC, un medio que también ha hecho una apuesta muy importante por las redes sociales, por los blogs y por Twitter, y nos va a contar un poco la experiencia de ABC. Gracias. Gracias. Buenas tardes, porque ya son tardes. Bueno, yo quiero hablar primero de mi experiencia personal, seguramente me repetiré con Karina. He escuchado cosas que a mí me suenan mucho de haberlas vivido recientemente. Y un poco como punto de partida, yo en el año 2008, a alguien se le ocurre, al director entonces, se le ocurre ponerme al frente de Internet, de la web de abc.es, y además mi primera reacción es de sorpresa, decir, bueno, yo de Internet tengo poca idea. Algo de periodismo sé, por la experiencia acumulada, más o menos, pero de Internet poco. Y la verdad que nunca estaré lo suficientemente agradecido porque, aparte de cambiar mi vida profesional, porque bueno, de alguna manera
te sitúas a la vanguardia en lo que es las nuevas tecnologías, el periodismo digital, descubres tantas cosas nuevas que aplicar al periodismo y a la carrera profesional. Bueno, voy a intentar resumirlas de alguna manera. Por empezar por mi experiencia, yo me encontré con una situación muy parecida a la que ha explicado Karina. Fijaos, un periódico que tiene 107 años de vida y con una redacción muy tradicional, muy clásica, con poco conocimiento, entonces, al igual que yo, de Internet, del mundo de las redes sociales, ni digamos, ¿no? Eso era como un perro verde, por decirlo de alguna manera gráfica, ¿no? Y, bueno, el arranque fue complicado en ese sentido, pero yo lo que descubro son varias cosas que luego he ido aplicando el sentido común. Me ha gustado mucho lo que decía Karina del sentido común. Bueno, la cantidad de información que tienen las redes sociales es impresionante. Entonces, claro, para un periodista encontrarse con esa cantidad de información, o por lo menos de potencial información, que es al final lo interesante, pues efectivamente era un descubrimiento. Pero para mí el gran cambio no se produce en los inicios, en los 2008, sino cuando realmente Twitter entra en escena. Twitter, del que ayer parece que se cumplían 6 años de existencia. Yo creo que Twitter cambia el mundo del periodismo por una razón. Porque Twitter es una herramienta de comunicación. Yo creo que las otras redes, Facebook es la más utilizada en este momento, no es estrictamente una herramienta de comunicación. Es más para compartir, digamos, la vida personal, para compartir imágenes, para compartir cosas que, digamos, que se acercan menos a lo que puede ser potencialmente información. Y en ese sentido a mí me parece que Twitter es más una herramienta profesional. Profesional en el sentido, no solamente los periodistas, yo digo muchas veces, los periodistas nos miramos mucho en el ombligo. Creemos ahora que, o muchos creen ahora, que el periodismo es igual a Twitter, o que solo los periodistas utilizamos Twitter. Twitter es un mundo absolutamente, en fin, no sé, son 50 millones en el mundo, no me acuerdo ahora la cifra. 150 millones. Bueno, de esos, yo no sé la cifra de periodistas, pero solamente seremos una minoría, ¿no? Por tanto, los periodistas somos minoría en Twitter. Otra cosa es la aplicación y el uso que hacemos de Twitter. Y en ese sentido es verdad que de un tiempo a esta parte, yo creo que los últimos 2 años, 3 años, los periodistas, sobre todo los que venimos del mundo tradicional, nos hemos incorporado de una manera masiva y yo creo que en ese sentido se ha ido creando un mundo propiamente dentro de Twitter, el mundo de la comunicación, el mundo del periodismo particularmente. Eso también tiene un riesgo, porque yo creo que a veces se produce un efecto burbuja, un efecto para los que estamos metidos en Twitter permanentemente, que te puede llevar a equívocos si crees que solamente los que están en Twitter son periodistas, que a veces ocurre. Bueno, los que estamos metidos, fuera de este mundo, el periodismo no existe, ¿no? Hay un cierto equívoco, una cierta sensación. Y voy a poner un ejemplo, voy a poner 2 ejemplos. Hay un cierto sector de gente que cree que, de alguna manera, la ley Sinde, la ley reciente, que fue modificada posteriormente, se cambió gracias a Twitter. Hombre, probablemente alguna influencia tuvo el mundo de los tuiteros, donde me incluyo, para que esa ley se modificara o cambiara, evidentemente. Pero de ahí a decir que somos imprescindibles hay un trecho. Pero pongo otro ejemplo, el 15M, por ejemplo. Yo creo que el 15M, que es un fenómeno interesante, el 15M es un fenómeno que hay que estudiar, que hay que seguir. El 15M es un fenómeno minoritario y en Twitter algunos o mucha gente pensaba que era un fenómeno mayoritario y que iba a cambiar España, que iba a cambiar el mundo, ¿no? Bueno, son, digamos, los pros y los contras o el riesgo que tiene el uso de Twitter para un periodista y para un medio de comunicación, que yo creo que hay que tener en cuenta. Y el cambio más importante que se ha producido, lo puedo ver y lo podemos ver en nuestros medios, desde luego en ABC, yo lo puedo ver, en cuestión de 1 año o 2 años, no se ha hablado de las redes sociales nunca. Y hoy, en todas las reuniones del periódico, diarias, la de la mañana, la de la tarde, la de la mañana para, de alguna manera, ver qué se ha hecho el día anterior, cómo está en este momento la Internet, qué se está publicando, y la de la tarde para ir siguiendo Internet y para hacer la portada del papel, se habla siempre de Twitter. No hay un día ni una sola reunión que no se hable de Twitter. ¿Por qué? Porque evidentemente Twitter es una gran fuente de información. Twitter aporta esa intuición añadida a lo que un periodista necesita para ir viendo cómo se mueve la noticia. También hablaba Karina, que ha sido quien me ha precedido, cómo evolucionan las noticias. Es muy importante. Antes no podíamos seguir de una manera casi natural cómo evolucionan las noticias desde que se publica hasta que pasa un día, pasan 2 días o pasan 3 días. En fin, es un órgano vivo casi, va creciendo, va disminuyendo. Eso lo podemos hacer hoy. Insisto, siempre, todas las reuniones del periódico de ABC se habla siempre de Twitter. Eso es muy importante.
más lecciones que yo puedo aportar. Yo creo que Twitter es una simple herramienta. Hay un debate que yo creo probablemente es una de las sorpresas más grandes que me he llevado estos años, que creo que además no se acaba de solventar, esa especie de guerra entre los que estamos metidos en las redes, los que estamos en el periodismo digital, por decir, yo creo que el periodismo es periodismo y nada más, los que estamos en los medios digitales y los que siguen anclados en los medios tradicionales nada más, ¿no? Pero yo es que no entiendo que haya una guerra, ¿no? Unos dicen, no, es que Twitter dice cosas que no se han contrastado, es que Twitter es una herramienta de comunicación, lo habéis comentado muchos, ¿no? Luego el periodista y el periódico tendrán que aplicar las normas clásicas, que eso es lo que no ha cambiado del periodismo, el filtro del periodismo y del periodista para valorarlo, contrastarlo, ver si es verdad o si puede ser verdad, o trabajarlo hasta poder publicarlo. Eso es Twitter, no es otra cosa, ni pretende ser otra cosa. Aunque bueno, siempre hay gente que opina otra cosa, evidentemente, pero yo creo que eso es Twitter básicamente. Como no entiendo al contrario, ese decir permanentemente, es que el medio papel va a morir, evidentemente es una opinión respetable, pero yo creo que el medio papel, a mi juicio, durará mucho tiempo porque es una cuestión generacional. Pero para mí lo importante es las marcas, incluidas las marcas el propio periodista. Yo creo que el periodista se han convertido en su propia marca. Es muy importante que hoy en día no hablemos solamente de medios de comunicación, sino también de propios periodistas que se han convertido en su propia marca, y lo podemos ver también en las redes sociales en ese sentido, ¿no? Pero insisto, ¿por qué esa guerra entre un sector de periodistas y otro sector de periodistas? Yo creo que lo que aplica el sentido común es decir, si hay unas redes sociales que tienen mucha información, donde gente importante, donde medios acuden a publicar, que puede ser efectivamente estoy de acuerdo, yo creo que ahora mismo Twitter es una fuente de información, yo casi diría la primera fuente de información, por lo menos en cuanto a que tú ya siguiendo Twitter ves antes que en agencias de información o en cualquier otro medio, siguiendo a medios que a su vez están en Twitter, puedes ver la noticia antes que nadie, ¿no? Bueno, ¿por qué no acudir a eso, sacarle partido, mejorar tu medio y mejorarte tú como periodista, ¿no? Me parece que es una cosa de sentido común. Hay un tema muy importante a mi juicio, además de la cuestión de la marca y ser capaces de prescribir el desarrollo de tu marca, es el liderazgo de opinión. Yo creo que el Twitter nos permite a todos liderar, o modestamente intentar liderar, bueno, pues lo que publica tu propio medio, tus opiniones personales, en la medida en que tú intentas proyectarte también en las tertulias, en las redes sociales, en los medios que puedes, en fin, utilizar para dar cancha a lo que publicas o a lo que publican tus compañeros. Creo que es importante también las redes desde el punto de vista del liderazgo de opinión o de prescripción de la marca. Hay una cuestión muy importante que está en estos momentos, bueno, el candelero de los medios, que hay un debate resuelto en parte por parte de algunos medios. Las agencias de noticias están quizá un poquito más avanzadas, algunos medios más importantes anglosajones, la representatividad en Twitter, ¿no? Es decir, hasta qué punto uno se representa a sí mismo o representa a su propio medio. Es muy importante porque, bueno, hay periodistas que lo han resuelto compareciendo en Twitter diciendo que sus propias opiniones son personales, no representan a ningún medio. Pero es un tema importante porque al fin y al cabo el medio puede pensar, este señor está diciendo una opinión que choca con su línea editorial o con su línea informativa o viceversa. El propio periodista en su cuenta personal puede tener derecho y debe tener derecho a opinar algo que vaya en contra de la línea informativa editorial del medio. Me parece que es un tema, por lo menos, para debate actual y para debate futuro en este momento. Yo diría que tenemos mucho que aprender, los medios, los periodistas. A mí me parece que hoy un periodista que no está en Twitter o en redes sociales, pero insisto, recalco mucho lo de Twitter porque me parece que es el gran cambio desde el punto de vista de red social, aunque yo creo que también, como suele decir el maestro Orihuela, no es estrictamente una red social equiparable a Facebook o a otras. Un periodista que no está en Twitter ahora mismo es un periodista cojo. Es un periodista, yo lo comparo mucho con el pato cojo, se lo suele llamar a los presidentes norteamericanos en su segundo mandato, porque ya no pueden renovar mandato, no se pueden presentar por tercera vez. Es una especie de periodista limitado que ya no va a volver, que ya no va a progresar. Pues yo creo que es una especie de pato cojo, ¿no? En ese sentido, el periodista que no comparece en Twitter y no se comunica o sigue en Twitter de la manera mejor posible, ¿no? Bueno, yo creo que los medios, ABC está en Twitter, evidentemente, como todos, e intenta
progresar. También en Facebook tenemos, además yo creo que nosotros empezamos en Facebook, pues evidentemente porque era anterior, y porque hemos hecho un buen espacio, yo creo bastante interesante. Aquí entre el público hay 2 personas que trabajaron conmigo, que lo hicieron muy bien además, y que también me ayudaron a desarrollarnos precisamente tanto en la propia web como en las redes sociales. Yo creo que es importante seguir creciendo, pero también se ha hablado aquí, estamos experimentando, no sabemos el camino. Yo hace poco visité, porque procuro actualizarme, el Washington Post, y al final te das cuenta de que todos estamos experimentando. Nadie tiene ninguna varita mágica, nada que te pueda, evidentemente te puede aportar ideas, pero no hay un modelo. Yo me acuerdo un gurú, ahora no recuerdo el nombre, hace varios años, en una convención en Ámsterdam, me dijo: ten claro una cosa, no hay una plantilla que aplicar a tu medio. Tu medio tiene su personalidad, su naturaleza, su origen. Nosotros somos un medio que tiene más de un siglo. Evidentemente, cada uno tendrá que aplicar, tanto en redes sociales como en los medios digitales que vayan surgiendo, su naturaleza al propio desarrollo que vaya aplicando. En fin, se ha hablado también aquí de fiabilidad y credibilidad. Hombre, cuando hablamos de Twitter, la credibilidad de Twitter en sí misma, Twitter es Twitter, es decir, Twitter no es un medio de comunicación. Entonces, hablabas de Fraga antes, me ha hecho mucha gracia, me he acordado cómo se mató a Fraga varias veces antes de que muriera de verdad, ¿no? Bueno, pues evidentemente si yo soy un periodista o soy un medio y veo que dicen que ha muerto Fraga, pues tendré que contrastarlo. Es una cosa absolutamente básica y de sentido común. Es el ABC, si me permitís, ya que soy de ABC, ¿no? ¿Es fiable Twitter? Pues evidentemente que hay que buscar siempre el contraste y la forma de ver si eso es verdad o no es verdad, ¿no? Ayer, por una anécdota graciosa, yo fui uno de los que siguió un poco en Twitter el carro de un medio francés que dijo que ya había sido detenido el asesino de Toulouse, ¿no? Bueno, pues a veces también en la inmediatez nos equivocamos por el ansia de informar o de contar a los demás. Pero yo creo que también hay que diferenciar, y creo que también el periodista que sigue Twitter o la persona que sigue Twitter, es consciente de que Twitter no es lo mismo una noticia contrastada que uno valora como medio a una opinión personal que en un momento determinado se cuelga de una manera inmediata, ¿no? Bueno, eso es un poco mis reflexiones y, por supuesto, estoy encantado de responder a preguntas cuando surjan, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Manuel. Un aplauso, por favor, para todos los de la mesa. Y abrimos el turno de preguntas y de participación desde la sala o desde la red. Yo voy a abrir el fuego con Eduardo, mientras lo vais pensando. Voy a ser malo. 6 años han tardado los medios en descubrir Twitter, casi tanto tiempo como tardaron en descubrir los blogs. ¿Por qué les cuesta tanto cambiar a los medios de comunicación? Tienen muchos incentivos para mantenerse igual, es la inercia. Pasa todo, no nos pasa todo. Yo creo que cuesta mucho ver olas cuando todavía están tan lejos. ¿Cuál va a ser la ola que va a reventar? Yo creo mucho en que uno tiene que llevar la tabla a la que le gusta. Esto es un poco, uno dirige los movimientos. Y yo pienso que tenemos que ir hacia donde nos conviene también. Y yo creo que los medios están un poco así mirando para atrás y mirando por el retrovisor, y ahí no van a llegar a ningún lado. No habría ninguna posibilidad de solucionar esta crisis de modelo de negocio si no miramos hacia adelante. Tenemos ya preguntas en el público. En la cuarta fila, si tenemos algún micro, Sí, por tengo favor. micrófono. Salud. Buenas Gracias. tardes. Me llamo Luis Serrano, trabajo en el Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, también soy periodista. Y en el año y pico que llevamos en redes sociales, trabajando sobre todo la comunicación de emergencias a través de social media, he visto que efectivamente a algunos periodistas se nos está olvidando el oficio. No contrastamos la información precisamente en un momento o en un marco en el que los rumores son mucho más virales y mucho más peligrosos. Y de hecho nosotros vemos, cuando nos desplazamos a las emergencias, cómo ya hay incluso ciudadanos que están tuiteando esos siniestros y colgando fotos en las redes sociales incluso antes de que lleguen los bomberos. Literalmente nos ha pasado ya. Eso significa que la información está ahí, está en bruto, sin contrastar y muchas veces generando mucha alarma social. En ese sentido, hemos visto lo importante que son las redes sociales, como lo han sido en el terremoto de Japón, como hemos visto ahora en México, lo importante que cuando se cae la telefonía móvil
siguen ahí las ADSLs funcionando y por lo tanto Twitter, Facebook siguen siendo marcos muy importantes de referencia y contacto familiar. Lo que quiero preguntar pues, a las personas que están en la mesa es cuál es el papel fundamental que tenemos las administraciones y los medios de comunicación para poner orden en toda esa rumorología. Creo que el trabajo, si era importante de contraste antes, es ahora aún más importante. Desde mi punto de vista, no sé cómo lo ven. Nacho, ¿te animas? ¿Qué papel tienen los medios de comunicación a la hora de poner orden? No sé si tienen que hacer los medios realmente, Hombre, ¿no? ante alarmas, como decías antes, o sea, no crear alarma. Lo que decía antes de rectificar, o sea, de contrastar lo que vas a poner, es diferente lo que yo ponga desde mi cuenta personal que lo que ponga desde La Voz de Galicia. Entonces, sí que hay mucho ruido informativo. Lo hemos hablado ayer en la cena y, bueno, lo hablamos constantemente los que nos dedicamos a esto. Hay demasiada saturación informativa. El ritmo actual es brutal. Yo creo que no se puede seguir este ritmo. Llegará una época de tranquilidad, de tranquilizar, de que los periodistas, en mi opinión, sí son imprescindibles para filtrar contenidos. No filtrar para manipular, entenderme bien, para filtrar lo que es realmente importante, ¿no? Ya la selección de contenidos ya se puede considerar una primera censura. Bueno, yo no estoy de acuerdo, hay que cribar un poco la información. Y el papel de las administraciones, pues abrirse un poquito más a informar en tiempo real, ¿no? No puede ser que, por ejemplo, cuando salvaron los 3 policías en La Coruña, en la playa del Orzán, Salvamento Marítimo, bueno, lo tuiteaba, pero es que tardaba 1 hora en mandar tuits fundamentales para la información, ¿no? Y en cambio tenías a cientos, a miles de coruñeses mandando vídeos, fotos. Acordaros que las zonas inteligentes son unidades móviles ahora mismo, entonces la administración se tiene que espabilar en este sentido, porque lo que diga Salvamento Marítimo es fundamental de cara a la elaboración de la noticia, claro. Una cuenta muy para periodistas, Salvamento Marítimo. Manuel quiere intervenir y Raúl. Una cosa muy sencilla. No hay que confundir, en cualquier caso, la obligación de contrastar una noticia con esperar a que salga la versión oficial. Quiero decir, la forma de contrastar una noticia son múltiples. Una de ellas es la versión oficial y otras son las propias fuentes que tenga un periodista y que avalen lo que él dice. Muchas veces las administraciones lo que tienden es a ver su verdad como la única verdad, y hasta que la administración no dice una cosa, parece que los periodistas no tenemos derecho a publicar una noticia que hemos podido contrastar por 1000 fuentes diferentes. Manuel, ¿también querías intervenir? Sí, yo quería aclarar una cosa muy importante. Me parece que la información es información. Y quien hace información somos los periodistas, en el sentido estricto de la palabra información. Bueno, evidentemente, quien quiere hacer la información que quiera, pero al final, al igual que el bombero es el que se encarga de ir a salvamento y, en fin, salvar a quien haya que salvar, en este caso los periodistas somos los que sabemos hacer información, somos los profesionales de ello, y evidentemente el lector, sea por el medio que sea, papel, digital, Twitter, sabe o debe saber valorar en medio de este totum revolutum que hay ahora mismo de medios, de gente que opina o que informa, etcétera, bueno, quién cree que es fiable para creerse esa información o no. Pero muy importante, a mi juicio, valorar que la información es información cuando está debidamente contrastada, valorada por el profesional, en líneas generales. Ya, a partir de ahí, quien quiera puede creerse lo que quiera y quien quiera puede escribir lo que quiera, pero por eso vuelvo a insistir, es decir, Twitter es una herramienta de comunicación, otra cosa es que en Twitter hay información y hay muchas más cosas que información. Muchas gracias. Tenemos una pregunta allí al fondo, al lado de la cortina. Gracias. Hola, buenos días. Me ha interesado el apunte que ha hecho Karina sobre la decisión de retuitear a la competencia, digamos, ¿no? Y me gustaría que explicase un poco cómo han tomado esa decisión y el resto de medios a ver si también... Aprenden. Bueno, sí, cómo lo ven. Tampoco es que nos salga tan natural, ¿no? A todos nos da... No. A ver, yo básicamente siempre fui partidaria de hacerlo, porque creo que si alguien lo tiene bien investigado y lo sacó primero, es lo mismo que citar en el papel. Un buen periódico no se imaginaría sacar una noticia sin citar a quien la dio primero, o por lo menos es lo que me gusta creer a mí. Al principio, la verdad, no lo hacíamos mucho. Creo que los periodistas no se animaban. ¿Qué me va a decir mi jefe si estoy retuiteando o estoy citando? A veces no retuiteamos, citamos. Porque no me gusta cómo hicieron el tuit ellos y entonces...
Pero lo hicimos primero con medios internacionales, lo cual parecía muy natural porque eran medios internacionales. No había problema en retuitear al New York Times o a CNN o al País o cuando estaban dando una noticia. Y lo hemos hecho, que tampoco lo hacemos todos los días, porque en general tratamos de estar antes que... lo hemos hecho con medios nacionales. En ese ejemplo que yo daba del caso de los desaparecidos, no retuiteamos justamente porque no había una fuente identificada. Pero a los periodistas nos cuesta, somos un poco egoístas, pero creo que es un aprendizaje. Tenemos una pregunta. Allí me parece que un participante... Gracias. Yo quería haceros una pregunta a Raúl, a Nacho, a Karina y a Manuel. Es algo que Manuel ha apuntado antes, pero que por lo menos a mí me gustaría saber cómo lo estáis haciendo. Habéis apuntado, Manuel, sobre todo lo has comentado tú, esa cuestión de que un periodista tenga su propia cuenta personal y un periodista que tenga cuentas, diríamos, con marca. Es decir, el New York Times pues, lo hace, todos añaden al final el guión bajo con NYT. En tu caso, Raúl, he visto que tu cuenta sí lleva al final la DB, no sé si tienes otra cuenta personal. Quiero saber si os habéis planteado, si estamos todavía en la fase de evangelización, es decir, de hacer que los compañeros y las compañeras pues vean que esto es un mundo al que tienen que acceder, o estamos ya en esa otra fase de decirles, mira, por una parte puede estar la parte de tu cuenta privada y por otra parte lo que debes tuitear con los criterios estrictamente del periódico y ciñéndote a lo que es la actualidad y dejando la opinión un poco de lado. Muchas gracias. Bueno, para todos ha sido la pregunta. Bueno, si me permitís, empiezo. No, vamos a ver, nosotros estamos efectivamente en la primera fase. Y además, por lo que yo he podido ver por ahí en otros medios, en Estados Unidos, en el Reino Unido, yo creo que en eso van por delante, por lo menos de nosotros. Creo que han tomado ese tipo de decisiones. Nosotros estamos también en una fase un poco, y antes insinuaba también de alguna manera Karina, en la que el medio nos cuesta retuitear, como nos cuesta también que el periodista no se autotitule como medio. Es decir, nos cuesta porque estamos evidentemente, y más en un periodo de crisis como este, en una batalla pues, por el tráfico, por estar, por crecer. Entonces, es difícil para un medio aceptar de alguna manera que un periodista no represente al medio, se desmarque del medio, ya no digo, en fin, opinar frente al medio, porque evidentemente no deja de ser una empresa con unos intereses y una redacción con unos intereses compartidos, ¿no? Pero desde el punto de vista de la autodenominación en Twitter, procuramos que se identifiquen como medio ABC y, por tanto, que sigan un poco, insisto, la línea no solamente editorial e informativa, ¿no? De alguna manera, si nosotros apostamos por un asunto, pues intentamos que la gente, no es que se amenace a nadie, evidentemente, pero procuramos evangelizar en esa idea, oye, coño, vamos a empujar en la línea del periódico, vamos a retuitear esto que es importante, bueno, deja de haber una evangelización en sentido positivo en beneficio del medio, claro. ¿Más que quieran intervenir sobre este tema? ¿Cuentas personales, cuentas profesionales? Muy breve. Nosotros estamos todavía en la discusión esa, en realidad. Nuestros periodistas en general no recuerdo ningún caso que estén usando el nombre del medio al lado de su nombre, y para mí eso es bastante sano. Pero bueno, sé que es algo muy personal, porque un periodista tiene su propia marca, como creo que tú lo dijiste, y hoy está en un medio y mañana puede estar en otro. O sea, yo para las cuentas personales prefiero que no. De cualquier forma, creo que son reproductores fundamentales del trabajo que se hace en un medio, y soy la primera en decirles tuiteen esto que acabamos de publicar, pero las cuentas personales son personales y creo que deben respetarse como tales. No veo a las azafatas, es la única vez que me pasa. Vamos aquí a la segunda fila. Falta luz. Hola, buenas. Se ha hablado mucho de las redes sociales como fuente de información y que cada día están marcando más la agenda informativa de los medios de comunicación. Entonces, lo que me gustaría es que nos contarais un poco cómo se puede compatibilizar el crear contenidos exclusivos únicos, que la gente esté dispuesta a pagar por ellos, versus que los medios al final se estén nutriendo cada día más de lo que está contando la gente, y su fuente de información cada día más es lo que habla la gente en redes sociales. Entonces, ¿cómo compatibilizar estos dos mundos en los que los periodistas nos sentimos como los que pueden, de alguna manera, somos los profesionales los únicos que podemos poner el sello a que esta información es real, es verídica, es contrastada,
versus, oye, nos estamos nutriendo de todo esto, y entonces ahora creemos que los demás paguen por un tema que igual no siempre es tan exclusivo, ¿no? Eduardo, pregunta Show Me the Money. Yo creo que uno está en estas cosas no porque sea más guay, sino porque es más barato. Y el tema de este aparato, la gracia que tiene es que va a universalizar lo digital. Lo digital no iba a llegar nunca a llegar a toda la gente como llegó la radio y la televisión. La gracia de estos aparatos es que está llegando al tiempo libre. La gente está usándolo en la noche, está usándolo en la madrugada, está usándolo en otros momentos. Entonces estamos llegando a lo digital todo el tiempo. ¿Y por qué? Por las redes. Así que acá decían que Facebook no es tan relevante. Yo creo que Facebook es todo. Así, el que no apueste por Facebook se está quedando mucho más atrás que Twitter. Así, la gente está en Facebook, ahí vive en Facebook. Entonces, que Twitter sea más eficiente como medio es una cosa, pero la red donde está la gente, donde comparten fotos, donde están jugando, en Facebook. Entonces, el desafío está que yo creo que por las redes esto va a ser valioso y vamos a tener todo un aparato de esto gracias a eso. Y eso va a ser medio más barato. Vamos a poder llevarle a la gente por 2 centavos, por un penique, un diario de calidad. Y ese yo creo que es el desafío. No sé si te respondí bien porque tenía acumulado unas cosas. Raúl, sí, también quieres. Sí, una puntualización. Es importante que los periodistas hablen de lo que se habla en Twitter, pero no hay que olvidar que Twitter se nutre muchísimo de lo que publican los medios. Es decir, las conversaciones de Twitter, gran cantidad de ocasiones están promovidas por lo que los propios medios publican. Yo creo que al final esa es la supervivencia, ¿no? Al final la marca, se ha hablado aquí antes, da credibilidad a una noticia y a partir de la noticia que da un determinado medio, tú te la crees o no te la crees y a partir de ahí comentas, opinas, transmites y retuiteas, ¿no? Es un doble camino, no es simplemente que los periodistas se fijen en Twitter, sino que Twitter también se fija en lo que hacen los periodistas. Déjame volver un segundo porque me fui. El tema es que yo creo que lo interesante es que la historia sea muy buena y esa historia va a ser más buena, va a llegar mejor si está metida en las redes sociales. Entonces, yo no veo la contraindicación de que tenga que ser exclusivo. ¿Por qué apuesto por lo pagado? Porque creo que si no está pagado nos vamos a tener que depender de la publicidad y eso es malos sueldos, pocos periodistas, vamos a un mundo pobre, triste. Entonces, yo creo que ese pagado tiene que ser un pagado chiquito y eso funciona en Twitter y no lo veo incompatible. Yo creo que es mucho más atractiva la noticia si esa noticia pasó por el sedazo, la moderación de gente amiga o parecida a uno. Muy bien, Manuel, y cerramos. Solo una cosa breve. Yo creo que también cada soporte tiene una naturaleza distinta, ¿no? Entonces yo creo que la estrategia es muy importante. No solamente, evidentemente, aquí lo más importante, y eso es, no me cansaré de repetirlo, y yo creo que todos lo repetimos, es el contenido, las historias, las noticias propias. Eso es fundamental. Pero a partir de ahí empieza la estrategia. La estrategia, en el caso de ABC, por ejemplo, tenemos el papel, tenemos Internet, tenemos Kiosco y más, donde ya, bueno, pues una extensión en la tableta audiovisual de lo que es el papel y bueno, va actualizando con cierta periodicidad y la radio también, nosotros tenemos ABC Radio. Entonces, la estrategia es muy importante para que una noticia o un contenido determinado se pueda rebotar de una manera determinada, pueda crecer, se pueda desarrollar, guardártela para el papel, guardártela para Internet, en fin. Hay una estrategia diaria que, por cierto, nos da mucho trabajo, pero que es fundamental. Cómo cada noticia propia, cada noticia importante, te la guardas, no te la guardas en cada momento e intentas que tenga el mayor impacto posible y la mayor credibilidad posible, ¿no? Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Muchas gracias por esta mesa redonda tan interesante. Muchas gracias a vosotros por estar aquí y también un saludo a quienes están viendo por toda España y Iberoamérica a través del streaming que ofrecemos en www.irredes.es y en otras webs que también han embebido el streaming. Y también alguien muy especial quiere daros las gracias. Doy paso y la palabra al alcalde de Burgos, Javier Lacalle. Bueno, buenos días a todos, o buenas tardes, ya no saben lo que decir a estas horas, que nadie se asuste, que mi intervención es breve. Simplemente daros la bienvenida a Burgos. No podré estar mañana en la clausura porque viene el presidente Herrera y tenemos otro compromiso, pero daros la bienvenida a Burgos, que realmente sea unas jornadas provechosas. El año pasado fue un completo éxito el primer congreso.
Este segundo congreso se ha preparado con mucha ilusión por parte de los organizadores. Me consta que ha llevado mucho tiempo la organización, la preparación de todas y cada una de las mesas que se están celebrando en estos momentos y que se seguirán celebrando hasta mañana mediodía. Desde luego, para Burgos no es cualquier cosa. Para Burgos es un gran acontecimiento poderle recibir a todos ustedes. Algunos, los presentes, sé que son de Burgos, otros han venido de otros lugares de España, otros son incluso de lugares mucho más lejanos. Para algunos seguro que es la primera vez, para otros seguro que ya son veteranos que estuvieron el año pasado y que repiten la experiencia en nuestro Burgos, y por eso digo que es una satisfacción. Que aprovechen mucho y bien el Congreso, estas 2 jornadas, y sobre todo también les diré que aprovechen mucho y bien para conocer y para disfrutar de la ciudad. No siempre hace frío en Burgos. En Burgos, aparte de eso, además, somos tremendamente acogedores, y es verdad que esta semana está siendo una semana climatológicamente complicada en todo el país. La semana pasada esto parecía pleno verano. Bien, bueno, pues con independencia de la climatología, desde luego disfruten, aprovechen bien el tiempo, conozcan Burgos. Burgos es una auténtica maravilla de ciudad, como estoy convencido que han tenido ocasión de comprobar muchos de ustedes. Que aprovechen perfectamente el tiempo, y desde luego vuelvo a reiterar esa felicitación a los organizadores que llevan muchos meses trabajando para que esta iniciativa sea una realidad en el día de hoy y de mañana en la ciudad de Burgos. Desde luego, para nosotros es uno de los acontecimientos más relevantes que tenemos durante el año. Reitero, bienvenida a todos los que han llegado hasta nuestra ciudad, agradecimiento a los organizadores, y que sigamos celebrando muchas más ediciones en Burgos de este Congreso de Redes. Muchas gracias a todos. Bueno, finalizamos así la jornada de esta mañana. Ahora tenemos una pausa para comer. Se va a ofrecer un cóctel en el salón del segundo piso con vistas a la estatua del Cid Campeador. Es la Sala Roja. Si tenéis alguna duda, tenéis las azafatas. Volvemos a las 4:30 aquí con más mesas redondas. Gracias, que aproveche.